Bien, jóvenes, vamos a continuar con estas dos problemas. Ahora, bien, ahora lo que piden, realmente lo que piden es que se requiere una información adicional para saber si estos triángulos son congruentes. Encuentre lo requerido. Oh, ok. ¿De qué se trata entonces esto, verdad? ¿De qué se tratará? Se trata de que en este momento, si nosotros analizamos estos dos, mire, no son congruentes. No son, solamente nos están dando para este triángulo un lado y este ángulo porque son opuestos por el vértice, ¿ven? Un lado y un ángulo. ¿De dónde vamos a sacar el otro ángulo? ¿De a dónde vamos a sacar el otro lado? No tenemos. Por esa razón requerimos, ellos requieren que nosotros lo hagamos. Mire bien, que nosotros hagamos, que pongamos lo requerido, que encontremos lo que se requiere para que estas dos sean congruentes. ¿Con cuál regla? Con la regla SAS. Y SAS es lo mismo que LAL. Acuérdense que S es una L en español. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos SSS es como que fuera LLL. Si no, pues aquí se la pongo, ¿me entiende? LAL, para que no se me equivoquen, ¿verdad? No, LLL. No, porque como ustedes saben, pues comienza con S el lado en inglés, que se dice side. ¿Ok? Entonces, pues ya está allí. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, seguimos entonces. ¿Qué se va a requerir? ¿Qué se va a requerir en realidad? ¿Ok? Se va a requerir entonces, déjenme poner aquí figura congruente 4B. Ok, es que este es donde lo que estamos haciendo. Ok, bien, entonces vamos a comparar estas ¿qué? Vamos a comparar estos dos triángulos. ¿Qué es lo que tenemos? Ok. Tenemos nosotros un lado que tiene una rayita en este triángulo. Y en el otro triángulo también tenemos, mire, un lado con una rayita. Quiere decir que lo que tenemos es una L y una L. Eso, muy bien. ¿Qué más tenemos? Más rayitas de lados ya no tenemos. Pero sí tenemos un punto, miren, un vértice, ¿verdad? ¿Para quién? Para los dos triángulos tenemos un mismo vértice. Y este vértice nos da a entender que aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos un ángulo, vamos a ponerlo, un ángulo, y ese ángulo es igual a este. ¿Por qué los dos son iguales? Porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice, es la regla de los ángulos, ¿no? Cuando se cruzan dos líneas rectas en un punto, se producen dos ángulos que son exactamente iguales o congruentes y son iguales porque son opuestos por un mismo vértice. ¿Ok? Muy bien, entonces, para este triángulo ya tengo una L, una A. Aquí le ponemos la A. Y acá también la A, porque estos dos son, pues el ángulo es para los dos. Muy bien. Muy bien. Pero yo necesito una LAL, que es SAS. Acuérdense. LAL. Tengo una L, tengo una A, pero todavía me falta una L. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, lo requerido. Entonces, a mí me interesa, ¿cuál L? ¿A dónde? ¿Sería esta o sería esta? Porque solamente el triángulo tiene 3 lados, 3 L. ¿Correcto? Muy bien, entonces nosotros decimos, pero aquí el ángulo está entre estos dos lados. Primero está un lado, el ángulo, y de ahí viene el lado. Ok, entonces aquí está el lado, el ángulo, y ahí viene el otro lado. O sea que va a ser este. Vamos a adicionarlo, mire. Ahí estamos, mire. Este sería lo que estamos nosotros encontrándole. Eso no lo tenía. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos LAL para este triángulo. Ya lo hemos encontrado el LAL. ¿Se dan cuenta?
Vamos ahora a encontrar para quién, para el otro triángulo, que también tiene que ser LAL. Ah, entonces solamente tenemos una L, pero como tiene que tener esa secuencia de LAL, aquí tenemos una L, aquí tenemos la A, y esta tiene que ser, ¿qué? La otra L, o sea, el otro lado. Entonces aquí también lo vamos a poner. Pero aquí le vamos a poner como 2 rayitas. ¿Y por qué? 2 rayitas. ¿Por qué ponemos 2 rayitas? Ah, porque el otro ya tiene una. Si este tiene una, este no puede tener una. ¿Por qué? Porque entonces diríamos que también son iguales y no lo son. Este es más pequeño, este es más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas dos sí son iguales. Excelente, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ok, entonces nosotros concluimos y vamos a ver lo que nosotros hemos adicionado, encontrado. Ya dijimos que esta longitud tiene que ser igual a esta longitud, o sea, esta longitud tiene que ser congruente a esta longitud, por eso que le ponemos 2 y 2 rayitas. Entonces, la respuesta que pongamos, tenemos que ponerle aquí. Dice, serán congruentes, mire bien, serán congruentes con, y ahí ponemos lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? Ah, requerimos que sea el lado IJ, por ejemplo, o entonces requerimos, mire, con el lado IJ. Esto significa, esta línea aquí significa lado, el lado IJ. Esta, vea, IJ. También le podemos llamar, ¿qué? JI. Pero aquí le ponemos IJ. Y tiene que, este lado tiene que ser congruente a este. Por eso le ponemos aquí congruente, mire. Y el congruente se lo hace así, con una línea un poquito curviada y las otras 2 líneas rectas. Y ahí va el otro, mire, el otro lado que tenemos que nombrarlo, IE. Ahí está. Ah, eso es lo requerido. Necesitamos que estas dos sean congruentes. ¿Para qué? Para que estos 2 triángulos sean congruentes. Eso es lo que nos piden allá. La información requerida, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo, que encontremos lo requerido. Ya lo encontramos. Esto es los 2 congruentes que necesitábamos y esa entonces es la respuesta. Muy bien. Vamos al número 13 ahora. En el número 13 tenemos entonces esta figura que se divide en dos figuras, que cada una lógicamente es ¿qué? Es un triángulo. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que comparar estos 2 triángulos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de parecido? Oh, entonces vemos, mire que no hay ángulos ahí. Ni un solo ángulo, no hay. Ah, no hay ni como para ángulos, ¿qué le digo? Ángulos opuestos por el vértice, aquí no hay. Wow, y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a trabajar con los lados. Este lado tiene una línea y este lado también tiene una línea. Este lado le pertenece a este triángulo y este lado le pertenece al otro triángulo. ¿Se da cuenta que son 2 triángulos? Muy bien. El que está a la izquierda le ponemos la L de este lado y al otro lado tiene una rayita L. Muy bien, los dos son ¿qué? Longitudes iguales. Este es igual a este. Muy bien, ahí estamos bien. ¿Qué más podemos encontrar? Oh, si observamos, por eso es que tenemos que observar, observamos que esta línea que está aquí me divide a los 2 triángulos. Quiere decir que esta línea le pertenece a los 2 triángulos. ¿Ok? Si yo quiero saber cuál es la base de este triángulo, o es esta, y cuál es la de esta figura, es esta misma. Estos 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 lados. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene 3 lados. ¿Ah? Si yo lo corto, cada uno tendrá la misma dimensión. Ok, lo que pasa es que eso es lo que tenemos nosotros que encontrar. Entonces, como esta línea le pertenece a los 2,
le vamos a poner aquí 2 rayitas adicionales con azul, diciéndole que nosotros le hemos puesto. Ahí están estas 2 líneas. 2 líneas. ¿Por qué le ponemos 2, teacher? Oh, porque ya esta tiene una y una. Entonces estas 2 le va a ser para la de en medio. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque le pertenece a las 2. A las 2. Entonces decimos, oh, esta longitud para este triángulo, ese es L. Y para este triángulo también es L, es otra longitud. Las longitudes no son iguales, por eso que le estamos poniendo diferentes números de rayitas. Si las rayitas son los mismos números de rayitas, son iguales, pero este tiene 2, esta tiene 1. No son iguales. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más, teacher? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? Entonces, ¿qué más le adicionamos? Oh, ok. Entonces, nosotros tenemos entonces ahora que darnos cuenta que lo que nos hace falta es otra línea. Ay, ¿cómo así? Mire bien. Para este triángulo tengo 2 líneas, 1 y 2. Para este triángulo tengo 2 líneas, 1 y 2. ¿Se dan cuenta? Pero ellos me dicen que estos 2 triángulos tienen que ser, ¿qué? Iguales, o sea, congruentes por la regla LLL o SSS, ¿verdad? En inglés. ¿Ok? Entonces, tiene que tener 3 lados, pero solamente tiene 2. Pero como nosotros tenemos que encontrar lo que se requiere, lo requerido, lo que se requiere, nosotros tenemos que, ¿qué? Que poner la nueva información adicional. Eso es lo que estamos poniendo, ¿no? ¿Cuáles son la información adicional que me hace falta? Otra L, o sea, otro lado. ¿Por qué? Porque aquí piden 3 lados. Yo solamente tengo 1 y 2 para este. ¿Cuál sería entonces el otro lado que yo necesito para este triángulo? Pues este, mire, 1, 2, 3, que no lo tengo. Oh, ok. Este es el otro lado que no lo tengo. Ok. Y para este triángulo de acá también sería este, 1, 2, 3, que tampoco lo tengo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo requerido. Esto es lo que se requiere. ¿Para qué? Para que estos 2 triángulos sean congruentes, jóvenes, para que sean congruentes. Así es que vamos entonces a qué? A poner lo requerido en la parte de abajo, porque eso es lo que nos piden. ¿Serán congruentes? Aquí está. ¿Serán congruentes? ¿No? ¿Con qué? Oh, porque me falta esto. Esto es lo requerido. La longitud, porque es una L. ¿La longitud cuál? La longitud de X. Oh, aquí está, mire. Longitud de X. Ahí está. Tiene que ser congruente, porque por eso tiene 3 rayitas y 3 rayitas. ¿Para? Congruentes, ahí está, congruentes. ¿A quién? A la línea, aquí está la línea, ¿qué? A la línea, ¿cuál sería? A la línea, ya dijimos DX, ahora es YZ. YZ. ¿Sí ven? Entonces, esta es esta línea y esta es esta línea. Estas 2 son las que se requieren. Y aparte de que las nombremos, tienen que ser congruentes. Tenemos que poner aquí que tienen que ser congruentes, o sea, iguales. ¿Ok? Jóvenes. Bien. Así se van resolviendo todos estos problemas, pero hay que darse cuenta qué es lo que necesitan. Vamos a continuar, jóvenes, con estos 2 problemas, la 15 y la 17. En la 15 y la 17 nosotros nos damos cuenta entonces que de la misma manera tenemos entonces que mirar qué es lo que le hace falta a estos 2 triángulos o figuras para que sean congruentes, porque algo le va a hacer falta. Así lo dice así.
¿verdad? Se requiere una información adicional. Tenemos que poner una información adicional para saber si estos triángulos son congruentes. Encuentre lo requerido. Ok, encuentre entonces lo requerido, lo que necesitamos. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a examinar estos dos triángulos. Lo que quieren que sea congruente. ¿Por quién? ¿Por qué regla? Por la regla SAS, que es lo mismo que LAL. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a mirar qué es lo que tiene esta y qué es lo que tiene el otro triángulo. Aquí nos damos cuenta que aquí tiene, mira, un lado que tiene una rayita. Y a este también tiene un lado que tiene una rayita. Quiere decir que estos dos son iguales. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué más tiene? Pues igual. Oh, nos damos cuenta que tiene entonces, ¿qué cosa? Un ángulo. Este ángulo es de 90 grados, este ángulo también es de 90 grados. Oh, muy bien. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Ok, muy bien. Y nada más, eso es lo que tiene esta LA y este es lo que tiene en este triángulo LA. Oh, ok. Pero me piden por LAL. Tengo una L y tengo una A. Tengo una L y tengo una A. ¿Qué me falta? Otra L, otro lado. Eso es lo que está requiriendo este triángulo para hacer ¿qué? LAL, o sea, SAS. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a apuntarle aquí para dejarle señalado que este es el lado que necesita. ¿Y por qué no puede ser este? Porque el ángulo tiene que estar entre los dos lados. Este lado, ¿y cuál es el otro lado que está entre estos dos ángulos? Oh, aquí están los dos puntitos del ángulo, ¿ves? ¿Sí ven? Los topes sería entre este y este. Oh, entonces sería este. Le ponemos dos rayitas porque ya el otro tiene una. Y para el triángulo de acá, ¿cuál sería el lado? Oh, entonces decimos, oh, este ángulo tiene dos, de donde empieza a donde termina. Pero entonces pasa por esta línea y también pasa por esta línea. Quiere decir que esta es la línea que yo necesito o requiero para que estos dos triángulos sean congruentes. Ah, muy bien. Ok, entonces vamos a apuntar lo requerido en la parte de abajo, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Ahora, se requiere, miren, se requiere, para que sean congruentes, ¿verdad? Se requiere. ¿Qué es lo que se requiere? Aquí le ponemos, se requiere esta longitud, aquí le ponemos L y L. Para este triángulo se requiere la línea UW. Oh, aquí está, vea. UW. Eso es lo que se requiere. Ahí está. Miren ustedes. Esto se requiere. Ahora, pero se requiere que estos dos sean, ¿qué? Congruentes. Entonces le ponemos el símbolo de congruencia. Ahí está, congruente. ¿A quién? A la otra línea. Aquí está la otra línea que tiene que ser XZ. XZ. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta línea arriba? Ese significa el lado. El lado UW, este lado, tiene que ser congruente al lado, aquí está la línea, el lado ¿qué? XZ. Y estos dos, aquí está diciendo que son congruentes y que son específicamente estos dos lados lo que necesitan. Eso es lo que se requiere, ¿para qué? Para que estas dos figuras sean congruentes, jóvenes. Vámonos al problema 17. Muy bien. En el problema 17, nosotros nos damos cuenta que de la misma manera tenemos dos figuras, la figura de arriba y la figura de abajo. Muy bien.
pero quieren que estas dos figuras o triángulos sean congruentes. Pero algo le pasa, por eso es que nos piden a nosotros que encuentren lo requerido, que encuentren la información adicional. Ok, entonces para ver eso, tenemos primero que saber qué es lo que tienen. Tienen entonces, miren, tienen estas dos rayitas que significan que estas dos son iguales. Dos rayitas aquí, dos rayitas acá. Estas son la L y la L de el lado de cada triángulo, de cada figura. Muy bien. Estas dos son iguales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Pues no tenemos ángulo y no nos dicen alguna otra línea. Y entonces, pero ustedes como están observando, se dan cuenta que hay una línea que va desde un lado al otro lado. ¿Sí ven? Y que está en medio de toda la figura que se rompe en dos triángulos. Esta línea es común para los dos figuras, para los dos triángulos es común. ¿Qué quiere decir común? Común quiere decir que comparten la misma línea, es como un edificio. Usted comparte, usted tiene su apartamento y al ladito suyo hay otro que tiene otro apartamento, pero hay una pared, ¿me entiende? Que los divide. No es que él tiene su pared, no, es la misma pared para ellos y para nosotros. Eso es lo que está pasando aquí. ¿En qué? En estos dos triángulos. ¿Sí ven? Este triángulo dice yo utilizo esta línea y este triángulo yo también utilizo esta línea. Entonces la línea es de los dos. Está correcto. Si estos dos tienen dos rayitas, aquí le podemos poner una rayita o tres rayitas, como ustedes deseen. Yo le voy a poner una nada más. Ahí está, una rayita. Muy bien, con esa rayita yo estoy diciendo de que la pongo de ese color para decir que yo le he puesto, que eso no vino en el problema. Entonces, digo, estas dos es ¿para quién? Pues para los dos triángulos. ¿Qué es lo que tiene cada triángulo? Cada triángulo tiene una línea aquí y una línea acá. Una línea a este lado y una línea también a este lado. Cada uno tiene dos lados. ¿Sí ven? Cada uno. Pero ya tengo los dos lados porque esto es lado, ángulo, lado. Si quiere, como no me alcanza muy bien aquí, acá se la voy a poner. ¿Ve? Lado, ángulo, lado. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces digo yo, ok. Lado, ángulo, lado. Ya tiene lado y lado. Lado y lado. Pero me falta un ángulo. ¿A dónde podría ser el ángulo? Podría ser aquí, aquí o acá. Aquí, aquí o acá. ¿Cuál ángulo? Por eso es que nosotros tenemos que observar cómo están puestas las letras que nos dan. S-A-S, L-A-L. ¿A dónde vemos que está el ángulo? En medio de las dos líneas. En medio de las dos líneas que nos están dando. De los dos lados. Al unirse las dos líneas, ahí está el ángulo. Ok. Muy bien. Entonces, aquí está esta línea con esta línea. ¿A dónde se unen? Aquí. Quiere decir que este es el lado que ellos están pidiendo, el ángulo requerido. Para este triángulo. Para este triángulo, este sería el ángulo requerido. Porque eso es lo que hace falta, el ángulo. Y para esta de acá, mire, para este triángulo de acá, ¿cuál sería? Aquí está el lado y acá está el otro lado. Mire bien, este lado, ok. Ahí está. Dense en cuenta que ahí están los dos ángulos, jóvenes. Una vez que nosotros nos damos cuenta que esto es lo que requerimos, ¿verdad? Porque tenemos L y se unen aquí. Tenemos L y estas aquí se unen acá. ¿Sí ven? ¿En qué punto? ¿Cómo se llamaría este vértice? Vemos que este vértice es el F. Ok, el F.
Muy bien. Pero el F se divide en dos ángulos. ¿Oh? Se divide en este ángulo, en este aquí. Vamos a ponerle A de ángulo A y este A. Muy bien. Muy bien. Entonces, para esta A de arriba, que es para este triángulo, ¿sí ven? Es esta abertura y para esta abertura. Pero ¿cómo nosotros le podemos decir? No le podemos decir el ángulo F, porque si no, no sabemos si el ángulo F es para este o es para este. Pero como el ángulo F está, ¿qué? Dando dos ángulos y los dos ángulos son iguales, pero tenemos nosotros que decir, para este que está aquí, ¿cómo se llamaría este ángulo? Ok, aquí lo vamos a poner, mire, aquí lo vamos a poner y este lo vamos a poner acá. ¿Cómo se lo llama? ¿Cómo se lo menciona? Ok, este ángulo se llamaría, ¿cómo está formado? ¿Con qué línea está formado? Está formado con esta línea y está formado con esta línea. Oh, entonces así se forma el ángulo. El ángulo se forma con EF, mire bien, EF, el ángulo. Aquí le vamos a poner ángulo EF. ¿Y de F a dónde se va? Por aquí, hasta G. Porque estas son las dos líneas. E, F, y ahí se va hasta G para el de arriba. F, G. Muy bien. Oye, mire, ya tenemos este ángulo. Esta es la abertura E, F, G. Y para el otro, teacher, igual. No hay problema. ¿Cómo se origina? Por medio de estas dos que están aquí. Vea, estas dos. Puede ser Q, F, y se viene para acá. G es esta abertura, ¿ves? Q, F, G. Entonces aquí le ponemos, mire bien, Q, F y G. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre el punto a donde se origina el ángulo, la abertura para el ángulo, siempre está en medio. Vea, F está en medio, F está en medio. ¿Ok? Cuando se los escriben. Entonces, lo que me olvidé de poner es ángulo. ¿Ok? Aquí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Esto es lo que se requiere, lo que necesitamos. Entonces, vamos a ponerlo abajo. ¿Ok? Entonces, se requiere, porque eso es lo que nos pedían. ¿Sí? Ahí está arriba, ¿ves? Encuentre lo requerido. Entonces, se requiere que, primero, el ángulo de arriba del primero, ¿verdad? El ángulo. Entonces, esto se dice ángulo. El ángulo EFG. EFG. Muy bien. Pero los dos tienen que ser congruentes. Por eso que tiene una curvita nada más. Entonces aquí le ponemos, mire, congruentes. ¿A quién? Al ángulo. Y ahora ponemos el otro, del otro triángulo. Al ángulo Q, F, G. ¿Se dan cuenta? Estos serían los dos, ¿qué? Los dos ángulos que se requieren. ¿Para qué? Para que estos dos triángulos sean congruentes, jóvenes.